Buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidos a este taller, bueno, no es un taller, es un breve o micro taller informativo, pero muy breve, sobre el protocolo de atención de los casos de violencia de género que se está siguiendo en la UNAM, que también está abierto para seguirse construyendo. Ok, bienvenidas y bienvenidos a quien está aquí presente, les agradecemos la espera, les pedimos de antemano una disculpa, pero también les damos la bienvenida a quien nos está siguiendo por streaming. Espero que, pero además nos está siguiendo, se va a guardar y cuando quieran revisarlo, compartirlo a sus compañeros, pues a través de la página del Soyet de la ENS podemos seguirlo. Pues no quito más el tiempo, nada más para presentarles al licenciado David Martínez Dorantes. Él es el abogado de nuestra escuela y le voy a ceder la palabra porque él nos va a explicar todo lo que es este proceso, en qué consiste, y si tienen algunas dudas al final, lo dejamos al final, ¿les parece? ¿Te parece, abogado? Ok, bueno, le doy la palabra al licenciado Dorantes. Gracias. Buen día a todas y a todos, les agradezco la invitación y pues vamos a tratar de exponer de manera general lo que es el protocolo de atención para casos de violencia de género en la UNAM. Es un tema un tanto extenso, de hecho estamos llevando a cabo lo que es un curso taller de 20 horas para tratar de desglosar todos estos temas. Para su comprensión o su mejor lectura, he dividido algunos conceptos esenciales que pues por la formación de la escuela, propia de la escuela, pues, yo considero que muchos ya manejan, pero no obstante podemos retomarlos para entender un poquito más lo que es el protocolo. El primer concepto que venimos manejando, bueno, no sé, voy a necesitar que me apoye alguien con las diapositivas. Sí, perfecto. El primer concepto que tenemos que tener claro es lo que es un protocolo. Incluso con algunos colegas, de repente hay confusión, y con algunas alumnas que hemos tenido la oportunidad de platicar y de que han acudido a la oficina jurídica y que hemos visto en los talleres, es una duda recurrente y expresan su molestia. Es que el protocolo no contempla sanciones. No, es que precisamente el protocolo no es una ley. No es una ley con carácter coercitivo, es un instrumento normativo, un reglamento, una serie de instrucciones que nos fijan, ya sea que se fijan por convenio o por tradición dentro de una institución, y trata de recopilar una serie de conductas para saber cómo actuar ante estos casos. En sí esto es el protocolo, este protocolo. Nos remite incluso este protocolo a los ordenamientos que previamente han sido aprobados, que ya tienen su curso legal, llámese contratos colectivos, llámese Ley Federal del Trabajo, llámese Código Penal, llámese Reglamento de Tribunal Universitario. Luego entonces, una vez que hemos comprendido tal cual lo que es el protocolo o el alcance del protocolo, podemos pasar al siguiente concepto, que sería género. En un principio, cuando yo empecé a ver estos talleres, me apoyé con académicas de la escuela que son especialistas precisamente en género, y yo decía, pues ¿cómo van a hablar de género en 4 horas? ¿No? Es muy breve, pues es género masculino, femenino, pero pues obviamente no, o sea, es un concepto muy amplio que tenemos que tratar de visualizar, de entender, y vamos a ver que cómo el género mueve todo, ¿no? La economía, las cuestiones políticas, las políticas internacionales, nacionales, cuestiones de este tipo, ¿no? Encontré o traté de resumir un poco el concepto de lo que es género, que es un conjunto de características sociales, culturales, políticas, psicológicas, jurídicas y económicas que la sociedad asigna a la persona, forman de forma diferenciada como propias de hombres y mujeres. Los géneros son construcciones socioculturales que varían a través de la historia y se refieren a los rasgos psicológicos y culturales que la sociedad atribuye y que los considera como masculino o femenino. Un poquito, bueno, tengo otro concepto. Podemos pasar a la siguiente, por favor.
Género es un término derivado del inglés gender. Esto lo usa un concepto de Marta Lamas, que es un conjunto de prácticas, creencias, representaciones y prescripciones sociales que funge entre los integrantes de un grupo humano en función de una simbolización de la diferencia anatómica que existe entre los hombres y mujeres. Entonces vamos a entender que el género como tal es digamos el rol que se le está, o características que se le están atribuyendo por cuestiones del sexo a determinadas personas. La cultura marca los sexos con el género y el género marca la percepción de todos los demás. Lo social, lo político, lo religioso, lo cotidiano. Por eso, para desentrañar la red de interrelaciones e interacciones sociales del orden simbólico vigente, se puede comprender el esquema cultural de género. Por ahí hay un podcast de Marta Lamas donde se explica bastante bien. Hace incluso una referencia de la evolución del término de género a través del paso del tiempo, y expone 3 casos prácticos en los cuales diversos niños sufren una cuestión, una problemática médica, acuden al médico y pues se transforma el género, ¿no? Su sexo biológico es transformado. A ver si lo pudieran encontrar. Es un podcast que dice Marta Lamas, el género a través de la evolución a través de la historia, algo así. No, por cuestiones de tiempo, pues ya no nos va a dar tiempo de escucharlo. Y el siguiente concepto que considero sumamente importante es conocer lo que es la violencia. La violencia es la coerción irresistible e injusta ejercida sobre una persona para obligarla contra su voluntad a la realización de un acto. Puede ser de carácter física o moral. Estas dos formas nos van a dar, digamos, los diferentes tipos penales en su momento para poder especificar lo que es la violencia. La primera, también llamada fuerza, o digamos que se ejerce una fuerza, y que es la física, tiene lugar cuando se manifiesta bajo el imperio de una presión física irresistible. O sea, existe un dominio como tal. La segunda es una intimidación, es la forma, digamos, la manifestación es de la violencia de forma moral. ¿Cómo sucede esto? Pues, ejemplo, los casos ahora de secuestro o de extorsión vía telefónica, es una violencia moral. Si bien es cierto, físicamente no nos están intimidando, moral o psicológicamente sí nos están intimidando. Estos serían como los 3 grandes conceptos a atribuir, ¿no? Luego entonces el protocolo como tal viene, voy a poner de pie. El protocolo como tal viene atendiendo las políticas institucionales emitidas por la rectoría, por la universidad, para tratar de prevenir, erradicar y sancionar la violencia de género. Y se hace este intento, se está tratando de cubrir con esta normatividad. Considero yo que se han logrado muchas cosas, se han generado muchos resultados. No obstante, al final del día, la cultura de la denuncia como una fuente de derecho positivo mexicano, pues falta, o sea, va a faltar, van a haber algunas lagunas, como todas las normas cuando son publicadas, como todos los reglamentos cuando son publicados, van atendiendo a un fenómeno social específico. Por más de que se quiere describir todo el tipo de conductas, pues es prácticamente imposible, ¿no? Este protocolo atiende a toda la problemática social que se viene dando, pues no solo en la universidad, sino en el país, en el mundo, y violencia que se ha generado y que se ha externado, si bien es de género, pues lamentablemente es una violencia que se ha generado mayormente en contra de la mujer, ¿no? El protocolo como tal establece, es de género, no es en contra de la violencia de la mujer, pero pues honestamente, o sea, la violencia, los mayores exponentes o los mayores números de cifras es violencia cometida en contra de la mujer. Se han establecido una serie de políticas institucionales para tratar de erradicar, prevenir y sancionar la violencia. Estas políticas van a ser el construirse como participantes fundamentales para el desarrollo de la cultura, el respeto y el conocimiento de los derechos humanos.
diseñar y promover campañas de difusión, prevención que propicien el conocimiento y respeto a la protección de derechos humanos. Vamos a ver que lo que es la violencia de género, digamos, el sano desarrollo o la libertad sexual de cualquier persona, o digamos la garantía o nuestro derecho fundamental como tal al vivir libres de violencia es un derecho humano. Luego entonces está contemplado dentro de estas políticas institucionales. Participar en la comunidad universitaria, propiciar en la comunidad universitaria la cultura de la denuncia. En algunas otras sesiones comentaban compañeros, ¿usted qué opina? ¿Es mejor hacer una denuncia o es mejor hacer una marcha? Yo les comenté, las dos son manifestaciones de un conflicto social, las dos son formas de externar que algo está mal, que algo está sucediendo dentro de la comunidad, dentro de la sociedad. Desde mi punto personal, pues yo comentaría que es la denuncia. Si bien es cierto, puede prosperar, no puede prosperar, hay autoridades que hagan su trabajo, hay autoridades que no lo hacen, totalmente de acuerdo. Pero el no denunciar es como no ir al médico cuando estamos enfermos y tomarnos un remedio casero. Es como cuestionar por qué se elabora un FODA, por ejemplo, ¿no? O sea, son 4 o 5 años que ustedes estudian para ser profesionistas y para elaborar instrumentos de evaluación, para elaborar diversos instrumentos y decir, pues mejor hacemos este cuestionario, lo comparamos con eso. O sea, vamos, desde nuestro ámbito universitario, yo creo que podemos aportar y podemos aportar de otra manera, no necesariamente, digamos, puede ser una marcha, ¿no? La cultura de la denuncia hay que fomentarla y hay que hacerlo, ¿no? Implementar procesos permanentes de sensibilización en los distintos sectores de la comunidad universitaria a través de la formación de temas relativos a derechos humanos. Dentro de esta escuela, como tal, se establecen diversos talleres, diversos cursos con los cuales está fomentando y con los cuales está dando cumplimiento a esta política institucional. La siguiente, por favor. Promover un lenguaje respetuoso de derechos humanos. Establecer un sistema de comunicación interno y externo que privilegie el uso del lenguaje garantista de derechos humanos. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar pauta a que estas políticas institucionales se van extendiendo, no quedan únicamente dentro de la universidad. ¿Cómo? A través de convenios de colaboración. La universidad y a través de las diversas entidades académicas, en el caso de la escuela, por ejemplo, tenemos convenios de colaboración con diversas entidades, como puede ser Derechos Humanos, como puede ser Indesol, como puede ser Infonavit, como puede ser Inmujeres. ¿Para qué? Para que a través de estas instancias que están enfocadas en otras áreas, nuestras jóvenes alumnas y alumnos puedan llevar a cabo y obtener una rama específica o una área de investigación específica respecto a la expertise de cada una de estas instituciones. Impulsar el reconocimiento de los miembros de la comunidad universitaria que tengan una participación activa y destacada en la promoción y defensa de derechos humanos. Adoptar medidas para prevenir y eliminar cualquier forma de discriminación en contra de algún integrante de la comunidad universitaria. Respetar y garantizar la igualdad de trato o oportunidades tanto en el ámbito académico como en el laboral. Incorporar la perspectiva de respeto de derechos humanos en todos los servicios prestados en la universidad. Generar políticas institucionales en corto, mediano y largo plazo que aseguren el conocimiento y respeto irrestricto de los derechos humanos en los distintos ámbitos universitarios. Impulsar la suscripción, esto básicamente es lo que estábamos comentando de los convenios, ¿no? Organizar y participar en proyectos, propuestas de difusión, sensibilización, formación y capacitación de temas relacionados con respeto y protección de los derechos humanos, así como con la prevención, detección y eliminación de todo acto violatorio de derechos humanos en la comunidad universitaria. Sí, que la siguiente, fomentar, aplicar, formular. Ok, si pasamos a la siguiente, por favor. Esto es lo que comentábamos, ya entrando un poco más en materia, el protocolo. ¿Qué es un protocolo? Pues ordenamientos, lineamientos a seguir y que nos van a remitir a
ya a normatividad ya específica y que vamos a tratar de conceptualizar conductas en las cuales cuando se presente un caso vamos a saber cómo actuar atendiendo a esa normatividad. Exacto, gracias. En específico, el protocolo para la atención de casos de violencia de género que se den dentro de la UNAM es un instrumento. En un inicio este instrumento únicamente se creó o está diseñado para que las instancias ejecutoras, por llamarlo de alguna manera, dependientes de la oficina de la abogada general, lo conocieran y lo aplicaran como tal. Directrices a las instancias a su cargo para la tramitación de las quejas de violencia de género de la universidad se lleva a cabo en cumplimiento a los estándares internacionales en materia de género. Esto es importantísimo. ¿Cuáles van a ser las instancias competentes? Ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Su servidor, yo pertenezco a lo que es el subsistema jurídico de la oficina de la abogada general. Soy designado por la abogada general a esta dependencia con la anuencia de la señora directora. Estamos con la representación de ellos. Como tal, digamos, la figura o la estructura pues pertenece a la oficina de la abogada general. Somos neutrales, se podría llamar de alguna manera, y nosotros esta naturaleza, ¿por qué obedece? Que no formemos parte de la escuela en sí, a efecto de que cualquier denuncia en contra de cualquier miembro, por ejemplo, de aquí de la dependencia, pues se puede hacer con toda esta confianza, ¿no? Este instrumento establece una serie de recomendaciones para las autoridades e instancias que no dependen de la oficina del abogado general. Si bien es cierto, digamos, las instancias que dependemos de la oficina del abogado general, que es coordinación de oficinas jurídicas, unidades de atención y Dirección General de Asuntos Jurídicos, emite recomendaciones para otras instancias que no dependen como tal, como puede ser el Tribunal Universitario, como puede ser la Defensoría de los Derechos Universitarios, que son autoridades o dependencias ajenas o que tienen autonomía dentro de lo que es la universidad como tal. Se trata de una herramienta interna dirigida a lo que les comentaba, un subsistema jurídico de la UNAM, por el cual, por la trascendencia y su importancia y la problemática que se ha suscitado en el país, se ha creado incluso una versión amigable que se le denomina. Esta salió en el 2017, e incluso en la página de la abogada general lo pueden consultar. Si ustedes gustan, también traigo yo ahorita el archivo en USB, si se los puedo compartir, y si no, pues mandan un correo a través de la licenciada Unice y con gusto se los compartimos. Se crea en el 2016 o se publica el protocolo, digamos, de la versión general, y en el 2017 se hace una versión amigable a efecto de que la comunidad conozca el protocolo. Si bien es cierto, es una serie de directrices para los actores o para las personas que lo van a ejecutar, existió, mucha inquietud por parte de la comunidad en conocerlo, saber cómo se lleva a cabo, y precisamente atendiendo esto se crea la versión amigable del protocolo. Es una herramienta flexible, perfectible, cuya puesta en práctica y los primeros resultados serán evaluados para identificar los ajustes necesarios para su mejora. Su finalidad es servir de guía en las instancias del subsistema jurídico responsables de dar atención a los casos de violencia de género para dar un tratamiento adecuado a los mismos. Ya se hizo el primer informe de actividades, ya se llevó a cabo este informe por parte de la oficina de la abogada general. Los resultados igual están en la página. Tenemos una estadística, digamos, ya se logró concentrar esta información. Anteriormente a lo que era el protocolo, pues no se tenían estos datos, como esta información concentrada. Actualmente ya se tiene. Ahí vienen cuántos casos se atendieron, cómo fueron resueltos, en versión pública, a efecto de respetar lo que es los datos personales, ¿no? El protocolo nos va a marcar dentro de las directrices también políticas para dar la atención y para guiarnos, para saber cómo llevar a cabo un procedimiento con perspectiva de género y para atender estos casos. El primero de ellos es la debida diligencia, lo cual implica prevenir razonablemente cualquier acto que lesione los derechos humanos. En el caso del protocolo, los actos considerados como violencia de género, realizar investigaciones exhaustivas en el ámbito de las facultades conferidas. Luego, entonces, atendiendo el principio de diligencia, es actuar inmediatamente, llevar a cabo todo lo que dentro de las facultades podamos ejercer. Aquí es importante distinguir que
nosotros como universidad, la naturaleza jurídica propia de la universidad no es como la de una persona física. Una persona física puede desarrollar toda una serie de actividades siempre y cuando sean lícitas y que la ley no se las prohíba. Cuestión diversa a la naturaleza de la universidad, que es un organismo descentralizado del Estado. Únicamente podemos ejecutar lo que la ley nos faculta para. Es decir, no podemos llevar a cabo detenciones, no podemos llevar a cabo, intervención telefónica, por poner un ejemplo burdo, ¿no? Entonces, dentro de las facultades conferidas, dentro de la propia normatividad, se deberá actuar atendiendo este principio de diligencia. Establecer sanciones proporcionales que se traduzcan en una reparación suficiente. Si bien es cierto, hay casos en los cuales pues no va a haber reparación como tal, pero pues se puede dar el acompañamiento, se puede dar terapia, se puede dar dentro de todas las atribuciones o facultades que tenga la universidad. Confidencialidad. Esto es sumamente importante. Los datos, cuando una persona va a levantar un acta, los datos se reservan, no se asientan en el acta como tal, y se forma parte de un instrumento el cual previamente ya se fue autorizado por parte de la Oficina del Abogado General para recabar la información de manera confidencial y proteger a la persona. Esta confidencialidad viene aparejada con el principio de no revictimización. Muchas veces lo que pasa en estos casos mediáticos, o sea, lamentablemente se revictimiza a la persona. En casos, digamos, que se están atendiendo por parte de la Oficina de la Abogada General, luego hay preguntas, ¿y qué se ha hecho? ¿Qué esto? ¿Qué situaciones? O sea, simplemente atendiendo el principio de la confidencialidad, una vez que se concluya el procedimiento y que se puedan dar los datos estadísticos, se podrán proporcionar, salvo que la persona que levanta la denuncia así lo quiera difundir, lo cual pues, no es recomendable, porque si estamos dentro de un procedimiento, pues nos va a perjudicar el procedimiento. Obtener por escrito. Esto es, cuando se les da el acompañamiento por parte de la UNAT o el apoyo psicológico, en algunas entrevistas las psicólogos, pues a lo mejor recurren, técnicas de grabación del audio, cuestiones de este tipo. En lo personal, yo no lo hago en la oficina jurídica. En dado caso que sí hiciera, pues sí tendríamos que solicitar su autorización. Revelar la información solo a las partes que estén legítimamente involucradas, no entregar copias de las declaraciones a las personas ajenas al procedimiento o a la presunta infractora, y a la presunta infractora o la persona infractora se le hará del conocimiento en el caso o en los casos en los cuales lo permita el protocolo. En aquellos casos en que, por ejemplo, vamos a someternos a un procedimiento de investigación administrativa, pues obviamente no le podemos dar la información. ¿Por qué? Porque esa información se le notificará por medio de lo que es un citatorio, y ya en el citatorio va a venir la información de las conductas en las cuales se le atribuyen a la persona. Luego, entonces, el dar esta información, pues obviamente pues pone sobre aviso y genera una desventaja dentro de un procedimiento. Preservar la confidencialidad de la información en todas las etapas, impedir la utilización de lo dicho o preparado. Vamos a ver que el protocolo establece dos formas de atender los casos: el procedimiento formal y el procedimiento alternativo. El procedimiento alternativo es un procedimiento en el cual existe la mediación. No va a proceder en todos los casos, el protocolo mismo lo especifica, cuáles proceden por mediación o por procedimiento alternativo y cuáles no proceden. En el procedimiento formal muchos dicen que se puede llevar aparejado, yo digo que se tiene que llevar aparejado. ¿Por qué? Porque si en el procedimiento alternativo no se lleva un arreglo, ya se nos fueron los términos dentro de lo que es el procedimiento formal. Luego, entonces, los dos procedimientos se deberán llevar a la par. Y por lo tanto, en el procedimiento alternativo no se deberá de poner a consideración o hacer del conocimiento a la persona infractora de las constancias que tenemos. ¿Por qué? Porque si dice, pues ya no es mi idea, no es mi intención mediar, convenir, luego entonces esta información que ya recabó la puede usar en contra de la institución. Transparencia. Lejos de que sea transparente el procedimiento, en el aspecto de difundirlo, es una acepción de transparencia, pero con la persona que está levantando la queja.
con la persona que refiere la conducta o haber recibido una conducta de violencia. Es decir, comentarle durante todo el procedimiento qué es lo que se va a hacer, cómo procede, en qué etapa va y la sanción en su momento, ¿no? que se resolvió. En qué consiste la queja, incluyendo los posibles resultados, exponer los razonamientos detrás de las decisiones durante el procedimiento de la queja y el posible resultado. Es explicarles el procedimiento, desde que se inicia hasta el final, de si se va a llevar por tribunal universitario, si vamos en algún caso grave, esta conducta está tipificada como un delito, vamos a ir al Ministerio Público, el Ministerio Público puede resolver esto y esto y esto y esto. Entonces exponer estos formas de actuar. Accesibilidad. Este principio de accesibilidad, es prácticamente que a toda la comunidad universitaria no se le puede discriminar por cuestiones de sexo, religión, edad, estatus social. Pues se les deberá de brindar el apoyo, el acceso a todos, a cualquier persona que vaya a levantar la queja, que forme parte de nuestra comunidad universitaria. Es importante. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ir más allá. Han ido jóvenes alumnas y fíjese, abogado, que le pasó esto a mi vecina, esto forma parte de la comunidad. No, mira, te puedo a lo mejor brindar una asesoría en forma general para que tú a su vez pues, se la transmitas, pero nosotros no podemos intervenir en esos casos, ¿no? Solo que nos ataña a miembros de la comunidad universitaria. La siguiente. Creo que, a ver si quieres pasamos todas las preguntas porque sí va a ser un poquito más largo. Llevamos al... Hay uno que dice, siguiente, que dice protocolo, un poquito más adelante más. Y... ¿Eso es todo? Ok. Si me puedes apoyar para abrir otra presentación, por favor. Empieza con el número 2 a la izquierda. Hasta aquí, ¿gustan hacer alguna pregunta? Si quieren lo que vamos adelantando. No, sería el 3 entonces. Ajá, sí. Entonces no sé si eso, evidentemente ellos cerraron, no sé si es una denuncia, de qué manera se actúa, cuáles son, en mi caso soy maestra, cuáles son mis obligaciones dentro del protocolo, también cuáles son mis derechos. Muy bien. Sí, maestra, sí queda claro. Bueno, nuestras obligaciones como cualquier ciudadano es, si vemos una conducta o si conocemos de la comisión de alguna conducta, es denunciarlo. La cultura, digamos, aunque no se haya cometido nuestro agravio, pero tenemos conocimiento de una denuncia, es el conocimiento de la comisión de un hecho que puede ser ilícito, que puede tipificarse como violencia de género, que puede ser acoso, hostigamiento sexual, cualquier conducta tendiente a las cuestiones o atendientes a la cuestión de género, denunciarlo. ¿Qué va a pasar? Si yo no soy la persona que recibí la violencia o yo no recibí la afectación, se le va a citar a esta persona y esta persona tendrá que ratificarlo y hacer propia, digamos, como tal, esta denuncia. Salvo en el caso de los jóvenes o de las personas menores de edad. En este caso pues, sí se puede hacer la denuncia por sus tutores o sus padres, quienes tengan su representación de ellos. El caso de filosofía como tal que comenta maestra, no lo conozco específicamente, no lo conozco digamos a fondo para poderlo exponer como tal. Le podría exponer a lo mejor un caso en el cual tuve conocimiento, pues voy a emitir todos los datos personales para evitar cualquier cuestión y violar los principios del protocolo, ¿no? Cuando una persona llega a la oficina jurídica a hacer su denuncia, lo primero que hacemos o que actuamos es brindarles hacerles el conocimiento del protocolo, brindarles o ofrecerles apoyo psicológico en dado caso, y ya derivado de la respuesta de la persona, pues si lo solicita, pues en ese momento suspendemos, se pide el apoyo psicológico
y si hay posibilidades en ese momento se les brinda atención telefónica. En dado caso que no se cuente con el apoyo psicológico en ese momento, se les remite a la UNAT a efecto de que se les dé una cita para que se les atienda en cuestión psicológica. Si la persona desea levantar su acta en ese momento se inicia el levantamiento del acta, y ya derivado de las conductas que se describan en el acta, se le asesorará a la persona y se le dirá qué es lo procedente. En el caso de que estas conductas, digamos, contravengan la normatividad universitaria, iniciaremos, los procedimientos establecidos dentro de la universidad. En el caso de que estas conductas vayan más allá de la normatividad universitaria, independientemente de esto, se le asesora a la persona que recibió la agresión, que puede denunciar los hechos. Si la persona quiere hacer la denuncia, se acude ante el agente del Ministerio Público a efecto de que se formalice esta denuncia. Lamentablemente tenemos casos en los cuales pues no quieren denunciar, y vamos, yo no juzgo, ¿no? O sea, vamos al Ministerio Público y hay muchas veces que se tarda muchísimo, y son cuestiones de que pues, dicen, yo no voy a perder 6-7 horas y no se va a hacer nada, ¿no? Yo considero que sí se hace, que se logra muchas cosas. Se le ofrece el acompañamiento a la persona. Mira, esta conducta como tal está tipificada y puede ser constitutiva del delito de acoso sexual, puede ser constitutiva del delito de violación. Si es tu deseo, vamos. No quiero hacer la denuncia, solo quiero que quede aquí el antecedente en la escuela y que se proceda en la escuela. Muy bien, se asienta en acta de que es lo único que se desea hacer. Hay conductas que pueden, digamos, estar en el margen de un ilícito o una falta como tal dentro de la universidad únicamente. Se les asesora y si es su deseo, se acude al Ministerio Público y el Ministerio Público tendrá que emitir un acuerdo en el cual diga que hay delito o no hay delito que perseguir. En algunos casos mediáticos muchas veces pues manifestamos, protestamos, nos inconformamos, pero yo trato de, digamos, cuando van a levantar un acta les comento, mira, te voy a hacer una serie de preguntas para precisar circunstancias de tiempo, modo y lugar. ¿Por qué? Porque si de esta acta que tú estés levantando se desprenden hechos que contravengan la normatividad universitaria, yo voy a citar a la persona responsable de esta situación. Luego entonces, esta persona tiene derecho a un debido proceso, a que se le defienda por parte de un abogado particular o por quien él contrate. Entonces, si estas circunstancias de tiempo, modo y lugar no van precisadas, la persona va a quedar absuelta. ¿Por qué? Pues porque no se aportaron los elementos necesarios para que esta persona pueda ser sancionada de acorde ya sea a la normatividad universitaria o de acorde a la normatividad del foro común. En algunos de estos casos que he tenido conocimiento, no estoy refiriéndome a lo de filosofía, en algunos de estos casos hay inconformidades. ¿Por qué? Porque no se sigue con la denuncia. La denuncia tiene que ser por querella, es decir, la persona agraviada tiene que continuar con el procedimiento. Si la persona agraviada no continúa con el procedimiento, la universidad no puede hacer propio, digamos, esta lesión y tomar el caso como tal, no se puede. ¿Qué pasa entonces? Cuando no hacen la denuncia y por ejemplo se destituye al académico o se le suspende al académico, vienen este tipo de cuestiones que no se sienten atendidos, que no se sienten que se hizo justicia, ¿no? Es que cómo es posible, esta persona hace esto y únicamente se le corrió de la universidad. ¿Ok? No tenemos facultades nosotros en el ámbito de nuestras competencias para meter a una persona a la cárcel. La Procuración de Justicia le corresponde a la Procuraduría General de la Justicia General de la República o la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. No tenemos esas facultades nosotros como tal, ni de investigar, ni de, digamos, remitir a una persona a un centro o privarlo de su libertad, ¿no? Luego entonces, por lo general, en ese tipo de casos no hay denuncias. No hay denuncias, o cuando existen esas denuncias de repente a lo mejor pues no se precisan diversas circunstancias. Hay que precisarlas y obviamente tener todo digamos, toda la sensibilidad para hablar con la persona que está levantando el acta y comentarle por qué se te están haciendo esas preguntas, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo voy a levantar una denuncia y de repente me preguntan ¿y cuánto traías? ¿Y de qué denominación eran tus billetes? Y eso
pues, obviamente se presta de que pues, no quieres trabajar, no quieres hacer las cosas. Entonces, ese tipo de casos muchas veces atienden a estas cuestiones, ¿no? Continuamos. Bueno, vamos a ver que uno de los grandes aportes del protocolo es que ya establece que el procedimiento que se puede llevar a cabo en los casos de violencia de género ya no únicamente son dentro de lo que son las instalaciones universitarias. Anteriormente era únicamente si estas conductas se cometían dentro de las instalaciones universitarias. A partir de la publicación del protocolo nos da esta competencia si pasa fuera de las instalaciones universitarias, pero ojo, siempre y cuando un miembro de la universidad se vea involucrado, ya sea que sea la persona que agrede o que sea la persona que recibe la agresión. Se podrá presentar la queja a la persona que considere haber sido víctima de violencia de género, así como terceras personas, justo lo que comentábamos, maestra. Terceras personas tengan conocimiento directo de los hechos en materia de este protocolo. Esto último con el fin de estimular la vigilancia en contra de la violencia de género entre quienes integran la comunidad universitaria. La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de las instancias competentes, solo podrán iniciar el procedimiento establecido en este protocolo cuando se presente una queja, salvo que se trate de personas menores de edad, en cuyo caso deberá operar de oficio. Vamos a ver que la normatividad penal establece dos formas de actuación o dos clasificaciones del delito, de oficio o por querella. De oficio son cuestiones que se investigan o que se siguen sin necesidad de la activación de la denuncia, y por querella son aquellas que forzosamente se necesitan denunciar. Quienes integran la comunidad universitaria deberán actuar con honestidad al emplear estos procedimientos. La universidad, conforme a la normatividad universitaria aplicable, tomará las medidas correspondientes en contra de quienes realicen las quejas falsas. Vamos a darnos cuenta, como seres humanos, pasa en todos los ámbitos, ¿no? Y lo voy a trasladar a otro lado para que no generar, digamos, ahí un comentario equívoco, ¿no? Las tarjetas de bienestar social que reparte el gobierno de la Ciudad de México a los adultos mayores. Hay adultos mayores que ustedes van a ver que llegan en unos carrazos y que tienen una situación económica muy, muy holgada, y llegan y van por sus 800,000 pesos, no sé cuánto les den, 600, y van y lo recogen, ¿no? ¿Qué pasa con el protocolo? El protocolo, de repente están pasando situaciones, no digo que sea aquí, ni mucho menos, pero están pasando situaciones de denuncias que no son reales, ¿no? Que no son reales. Tenemos unos botones de pánico. Al día se activan cerca de 3 o 4 veces el botón de pánico. Yo tengo uno en mi oficina y estamos levantando un acta, estamos trabajando y hay que salir rápido. Y la mayoría son falsos, ¿no? O sea, bueno, más bien han sido falsos. Solo se recibirán quejas relacionadas con violencia de género dentro de los 12 meses posteriores a la comisión del acto reclamado. En el caso de los actos continuados, el plazo se computará a partir de que se haya presentado el último hecho, cuando se trate de actos cometidos en contra de la libertad y la seguridad sexual de las personas menores de edad. No habrá término para la presentación de la queja. Vamos a ver que dentro de todo procedimiento hay términos y los términos como tal prescriben. La prescripción es el derecho o pérdida la adquisición de un derecho por el transcurso del tiempo o pérdida de este. En este caso tenemos 12 meses. La última conducta que se cometió fue en 4 de abril del 2017. Entonces está prescrito. Pero después hubo un acto reiterado en tal fecha, ahí le da la vigencia, ya continúa con la vigencia. En el caso de los menores, en el caso de los jóvenes menores de edad, en este caso pues no habrá término para la presentación de la queja. En el caso de los menores, sí. Acto de violencia de género dentro de lo que es la universidad como tal y que ataña a miembros de la universidad. En el caso de una violación que es un delito como tal, ese ya se va a regir por los términos contemplados dentro del Código Penal. ¿Cuáles van a ser estos? La media aritmética de la sanción que contempla el Código Penal, es decir, violación 20 años a 40 años, son 60. La media aritmética son 30 años para la denuncia. Como tal, cada delito específico viene en el Código Penal, son circunstancias, digamos, distintas. Aquí dentro de los términos que estamos hablando de los 12 meses es importantísimo que una vez que nosotros o que la autoridad que va a conocer del caso
conoce del hecho, empieza a correr el término para los procedimientos. No es lo mismo hablar de los 12 meses para que no exista esta confusión. Una vez que se inicia el procedimiento, por ejemplo, en caso de trabajadores de base se tienen 10 días. En el caso de trabajadores académicos se tienen 20 días para llevar todo el proceso. En el caso de estudiantes se tiene 3 y 5 días para remitir a tribunal universitario, dependiendo de las características de cada caso. El personal de la... No tan rápido, maestra. El personal de la Oficina de la Abogada General, facultado para atender los casos de violencia de género, deberá estar capacitado, profesionalizado para recibir las declaraciones, desahogar las diligencias que se requieran y dar confianza a las personas afectadas y garantizar el buen desarrollo del procedimiento de atención. Lo que comentábamos, la sensibilidad, ¿no? Si vamos a levantar el acta, comentarle a la persona que está ahí, refiriendo en el acta, mira, se te va a hacer una serie de preguntas para precisar este tipo de circunstancias a efecto de poder llevar a cabo un procedimiento. Por favor, gracias. La Oficina de la Abogada General acompañará a las personas que considere haber sido víctimas de violencia de género desde la presentación de su queja hasta la conclusión del procedimiento, ya sea formal o el alternativo, y en su caso durante la etapa de seguimiento de las sanciones y acuerdos de mediación. Es decir, en los acuerdos de mediación puede haber un compromiso de una disculpa pública y, no sé, alguna terapia por parte de la persona agresora. Se le da seguimiento, a que haya cumplido, ¿no? Creo que es todo, ¿verdad? Esa presentación. A ver si podemos poner la otra presentación, creo viene con el número 4, por favor. Sí, adelante. De que una persona denunciada de esta facultad va a poner denuncias por difamación a estudiantes. La denuncia por difamación como tal, el tipo penal, lo que es difamación, ya no existe en el Código Penal. Entonces, pues es... Pero dentro de la universidad, ¿qué le pasa a esas denuncias por violencia de género si la persona agresora, o sea, que... Cuando ingresamos a la universidad firmamos una carta compromiso, firmamos una protesta para conducirnos y respetar toda la normativa universitaria, el estatuto general y las normas que nos rigen, la ley orgánica de la universidad. Y dentro de eso es conducirnos con respeto, con honestidad y con cuestiones. Al momento que si yo levanto una queja falsa, yo estoy contraviniendo la normativa universitaria y puedo ser sancionado en términos de la normativa universitaria. Vamos a ver a qué grado. Ejemplo, hay una alumna que viene con un documento apócrifo para inscribirse, las calificaciones ni siquiera corresponden. ¿Qué pasa? Esta persona está, además de que está cometiendo un delito federal, está faltando a la normativa universitaria. ¿Qué procede? Yo, universidad, remito a tribunal universitario, ¿sí? En el caso de que una persona levante una queja y efectivamente esta queja fue basada sobre cuestiones falsas o mentiras, la persona tendrá derecho a levantar una queja en contra de la persona que una vez activó, digamos, o lo denunció a él y que efectivamente se comprobó que no es responsable de esta conducta. Ahí podría proceder en cuanto dentro de la universidad. En materia penal o en materia civil como tal, pues no existe la difamación. Existe una figura que es una demanda o una acción que es la demanda en contra del daño moral, y que podría ser, pero eso ya es de manera personal, ya no atañe a la universidad como tal, es entre particulares como tal, ¿no? Actos de violencia de género. Vamos a entender que cualquier acción u omisión basada en su género que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado como en el público, va a ser violencia de género. Cualquier conducta que tipifiquemos dentro de esto, estamos ante una violencia de género. En el curso taller que estaban tomando las alumnas y académicas, es lo que comentábamos. Algo que me haga sentir mal y que me haga sentir incómodo, ya no está bien. Vamos, cuando saludamos a un compañero, una compañera de clases, de trabajo,
el beso, o sea, somos bien raros los mexicanos, ¿no? Que primero de mano, luego de beso y ahora abrazo, ¿no? Se siente estas conductas, hay conductas de un abrazo normal a un manoseo, ¿no? Luego entonces, cuando una conducta me hace sentir mal, me hace sentir incómodo, y yo la externo como tal, y esta persona, o sea, continúa, pues yo puedo hacer mi denuncia, o desde el primer momento, voy y hago mi denuncia. ¿Por qué? Porque estoy considerándome siendo, digamos, me coloco en este supuesto como tal. Entonces, en ese momento hago mi denuncia. Ya se determina qué acción a seguir, qué procedimiento a seguir, con base en los elementos con los cuales se cuente, ¿no? Sabemos que en los casos de violencia de género pocas veces se cuentan con pruebas materiales. ¿Por qué? Porque el agresor, la persona que comete la conducta que va en contra de la universidad, se esconde, lo hace sin testigos y lo hace por debajo del agua, como dicen, ¿no? En lo oscurito. Entonces, ¿esto qué genera? Pues que no hay elementos trascendentes de prueba o materiales. En estos casos se les da un valor preponderante a la declaración de la víctima. Es lo más importante, o la declaración de la persona que refiere haber recibido violencia de género. Pero, ojo, esta declaración, tiene que tener una lógica jurídica y una lógica humana. Es decir, no podemos estar en dos lugares físicamente al mismo tiempo, no podemos estar refiriendo conductas de que yo estaba sentada a 5 metros y él me tocó, o sea, cuestiones de ese tipo que pues, caerían en lo absurdo y no harían creíble esta declaración. La Suprema Corte de Justicia como tal ya ha emitido jurisprudencia o tesis jurisprudencial al respecto, en los cuales los jueces deben de darle un valor preponderante a la declaración de la víctima, si es la única prueba como tal que se tiene en los casos, ¿sí? Si gustan, bueno, aquí ya lo que vamos a abrir la otra presentación, si me puedes apoyar. Aquí ya vamos a hablar, en el módulo estamos viendo lo que es violencia psicológica, lo que es violencia física, lo que es violencia económica. No podemos ahorita abundar muchísimo, ¿no? Ya vimos lo que es el protocolo, lo que es la violencia, lo que es el género. Cualquier acto o omisión cometido en contra de un miembro de la comunidad hay que denunciarlo, ya sea cometido en nuestro agravio o cometido en terceras personas. Y en su momento se procederá. Y una vez que ingresen, y en el caso que sea necesario, se van a decretar medidas cautelares o medidas de contención. Las medidas de contención es el apoyo psicológico, el apoyo emocional y el seguimiento y acompañamiento a la persona. Hay personas que no quieren denunciar, o no quieren formular su denuncia. Y no por eso significa que sea falso, porque muchas veces la gente dice, ay, ¿por qué no quieres denunciar? O sea, ¿por qué no quieres denunciar si te pasó esta conducta? Simplemente, como seres humanos, reaccionamos de manera diversa ante todas las situaciones, ¿no? Hay jóvenes que, por ejemplo, si son agredidas, gritan, hay quienes se defienden, hay quienes no saben cómo actuar, hay quienes lloran, hay quienes, o sea, somos distintos como seres humanos. Hay quienes dicen, yo voy a denunciar y hasta donde pare. Hay quienes dicen, yo no voy a denunciar, ¿no? Son circunstancias diversas, ¿no? El siguiente, gracias. El procedimiento para la atención de casos de violencia de género. El protocolo se divide en 3 etapas. La primera etapa es el contacto, orientación. Segunda etapa, la interposición de la queja. Y la tercera, los seguimientos a los acuerdos derivados del procedimiento alternativo o de las sanciones y medidas derivadas del procedimiento formal. El primer contacto, que es la orientación, es precisamente esto. Aquí en este primer contacto no se activa el protocolo aún. Se les explica, se expone el caso, y hay jóvenes que dicen, no quiero, o quiero que hablen con él, o sea, no quiero levantar el acta, pero quiero que hablen con mi compañero, porque hay una buena relación, porque yo considero que cometió esto porque estaba tomado, porque estaba drogado, cuestiones de ese tipo. Ok, si es tu deseo, se hace, ¿no? Se da una orientación, Hasta este momento no se activa el protocolo. La segunda etapa, cuando ya la denuncia como tal, en esa etapa, en la segunda sí se genera lo que es la denuncia, se activa protocolo y con todas las instancias. Y la tercera etapa, si quieres no le más. Y la tercera etapa es cuando hay un acuerdo, cuando ya sea por procedimiento alternativo, se da el acuerdo, se da el seguimiento, o en el procedimiento formal es la sanción. Vamos a ver que se cumpla con la sanción y que se materialice la sanción.
En el caso de encontrarse la persona en un evidente estado de alteración, lo que comentábamos, se va a brindar el apoyo psicológico de contención. Si gusta la siguiente, por favor. Primer contacto es orientar a las personas sobre los casos que se consideren contrarios a las políticas institucionales de igualdad de género, explicar a las personas sobre las posibles alternativas de la solución al interior de la universidad en caso de que interpongan una queja en contra de un acto de violencia de género. Referir a la persona en caso de ser necesario con las instancias dependientes de la oficina del abogado general para que gestionen el apoyo de contención psicológica de manera más expedita posible. El siguiente, por favor. El primer contacto podrá realizarse por comparecencia con una persona orientadora en casos de violencia de género o cualquiera de las otras instancias dependientes de la oficina del abogado general competentes para atender los casos de violencia de género. Vamos a ver que el protocolo contempla una figura que es el orientador. El orientador pueden ser miembros estudiantiles de la dependencia, quienes tengan determinado tiempo libre o que se comprometan a tener este tiempo libre para estar dentro de la dependencia y brindar este apoyo de primer contacto con la persona que refiere o que puede referir violencia de género. Es importantísimo esta figura, ¿por qué? Porque muchas veces se da esta confianza, como digamos entre pares, como se les denomina, entre compañeros, entre alumnos, muchas veces se fortalece, ¿no? El ejemplo, van a levantar el acta, muchas veces van acompañadas por puede estar, sí, claro que puede estar tu familiar, quien tú gustes puede estar aquí para que tú te sientas más seguro o para que te sientas más segura, ¿no? Vamos a ver que las instancias dependientes o competentes para atender lo que son la denuncia de casos de violencia de género va a ser la UNAT, la Unidad para la Atención de Denuncias dentro de la Universidad. Van a ser las oficinas jurídicas y la unidad de apoyo jurídico. Estas instancias al final del día remiten a las dependencias de donde son, ya sea el académica o de donde son los jóvenes alumnos, ¿no? La siguiente, si gustas. Podrá solicitar orientación las personas que consideren haber sido víctimas de violencia de género, terceras personas que tengan conocimiento directo sobre los actos en materia del protocolo y personas que consideran haber cometido conductas prohibidas por la normatividad universitaria. ¿Qué pasa? Esto contempla algunas cuestiones que, vamos, en alguna fiesta, en algún lugar, una persona dice, pues yo creo que cometí, me sobrepasé, pues a lo mejor puede ir a pedir la orientación como tal, ¿no? ¿Qué es lo que si es que no hay denuncia? Si hay denuncia, pues obviamente, sabes que sí, pues en este momento también a lo mejor se le estará notificando, ¿no? Continuamos. En la etapa de primer contacto o orientación no se registran los nombres, solo se sientan los datos generales con fin de llevar un registro de orientaciones brindadas. Dicha estadística será concentrada por la abogada general para los medios que establezcan para ello, que son los informes como tales, ¿no? Lo que comentábamos dentro de los principios de transparencia, orientar el procedimiento, cómo vamos a seguir, cómo vamos a continuar, a qué posibles sanciones vamos a llegar. Continuamos, por favor. Si con la información brindada considera haber sido víctima de violencia de género, la tercera persona que tenga conocimiento directo sobre estos actos, materia del protocolo, desea proseguir con el procedimiento de la queja, se iniciará la segunda etapa, que ya es la formalización o que ya es el levantamiento de la queja. La siguiente. Deberá ser la persona afectada quien decida personalmente si desea proseguir con la queja formal interpuesta por un tercero o no, y qué ruta de solución quiere tomar. Las personas que consideren haber cometido conductas considerables como violencia de género y que se acerquen a la orientación podrán ser canalizados a instancias de la universidad o externas en las que se les brinde un apoyo psicológico y en su caso jurídico. La siguiente. Después del primer contacto de orientación que se haya brindado la información, la persona que considere haber sido víctima de violencia de género o la tercera persona que tenga conocimiento, creo que esto ya lo, para atender los casos de violencia para iniciar el procedimiento de la queja. La siguiente, por favor. Bueno, les comento ya por el tiempo también. La persona acude, dice, ya me orientaron, sí quiero proceder, vamos a levantar la queja, que es lo que comentábamos en el caso práctico, levantamos la queja, se inicia, en el caso de que la persona infractora o la persona a quien se le acuse sea miembro de nuestra comunidad, como puede ser alumno
alumna. En ese momento pues, se le cita, se toma una declaración de lo que refiere, con los elementos con los cuales uno cuente, se remite a tribunal universitario con sanción o sin sanción. Si se remite con sanción, nosotros tenemos 3 días después de haber notificado al presunto infractor para remitir los autos a tribunal universitario. Si se remite sin sanción, tenemos 5 días para remitir los autos. Luego entonces es importantísimo estos tiempos, vigilarlos para que no pase de que pues, se van los términos, ¿no? En el caso de que sea un trabajador, ya sea de base, trabajador de base administrativo, tenemos que notificar a él y notificar a su delegación sindical a efecto de no violentar derechos laborales. Si bien es cierto, sabemos que esta persona o se sabe o se cuenta con elementos de que es probablemente responsable, no se pueden violentar sus derechos como es el debido proceso. Tiene la garantía de audiencia para que se defienda y ofrezca las pruebas de descargo para sustentar su dicho, ¿no? Se tienen 10 días, se inicia con un citatorio, se le notifica por escrito, se le da a conocer que tiene una queja, cuáles son los hechos de los cuales se le acusan y 3 días, se tiene que dejar 3 días hábiles para que se lleve a cabo la audiencia, digamos pensando en que prepare su defensa, que se le dé tiempo para que prepare su defensa, recabe sus elementos de pruebas y se desahoga la audiencia. Una vez desahogada la audiencia de investigación administrativa, se resuelve en el caso de los trabajadores de base con una amonestación o una suspensión hasta de 2 a 8 días en sueldos sin funciones y la rescisión de su contrato individual de trabajo. En el caso de académicos se tienen 20 días para iniciar el procedimiento, desde el citatorio, 3 días para la audiencia, se desahoga la audiencia y se notifica el resolutivo. ¿El resolutivo en qué términos puede venir? Se puede emitir una amonestación o extrañamiento, una suspensión en sueldos sin funciones de 2 a 8 días o la rescisión de su contrato individual de trabajo. Esas son como las sanciones que existen, ¿no? Y digamos en el ámbito. Ahora, una vez que se emiten estas sanciones, se le comunicará a la persona que levantó la queja cuál fue la resolución en base con base a qué elementos se llegó a tal conclusión y por qué se emitió esta resolución. Ya, ¿verdad, maestra? Bueno, esto es lo que podemos avanzar. Si les interesa este tema, se está dando el curso taller sobre lo que es el protocolo, su actuación y profundizamos mucho más. Cuáles son las instancias, cuáles son las dependencias, incluso en el otro taller fuimos a las instancias físicamente, ¿no? A la UNAD se les llevó a conocer dónde es, cómo está la situación, para que conozcan, y en la última sesión se vio un procedimiento de una mesa restaurativa, como una simulación de un procedimiento alternativo. Entonces, ¿qué les puedo decir? Pues está interesante, pero ya no me sería cuestión, si les interesa, se lo hago llegar nuestra, los datos para que se puede abundar más. Sí. Sí. ¿Le paso el micrófono? No, una pregunta en relación algo como más burocrático del protocolo como normativa, porque algo que me habían comentado, pero de lo que no conozco mucho, es que como que en realidad el protocolo que hay ahora como que no terminó siendo aprobado como por todas las instancias, no sé si burocráticas y que ahora va a salir como un nuevo protocolo, puede ser como una reformulación del protocolo o algo así, o nada que ver. No sé bien cómo funciona eso y quería saber eso. Como tal, el protocolo, como les comentaba, no es una ley, no tiene esta facultad coercitiva, es un reglamento, son pasos a seguir y no podía haber sido emitido si no cumpliera con todos los requisitos establecidos en la legislación universitaria y aprobado por el Consejo Universitario. Tan es así que fue publicado en la Gaceta Universitaria. Como tal, todos los procedimientos establecidos dentro de la normatividad universitaria se cumplieron y por eso el protocolo se ha emitido y tiene vigencia y se aplica y se está aplicando. Que probablemente existan modificaciones o va a haber algunas adiciones o cuestiones de ese tipo, claro que sí. Toda la normatividad tiene modificaciones. Ejemplo, la Ley Federal del Trabajo se modificó y ahí viene otra reforma laboral.
algunas modificaciones digamos, en el Código Penal. El Código Penal, el nuevo sistema penal acusatorio, estábamos llevando otro código, ahora se está llevando otro código, ¿no? Otro proceso. El protocolo como tal se aprobó, se llevó a cabo los procedimientos y obviamente dentro de una normatividad, dentro de una certeza jurídica. Sí, fue aprobado. Uh-huh. En el caso, por ejemplo, de la sanción que usted comentaba de la suspensión de 2 a 8 días, dijo, ese es, por ejemplo, que esa sea la decisión de esa sanción. ¿Después se hace algún tipo de seguimiento como de esa persona? Digo, porque no va una semana al trabajo, pero después vuelve y sigue siendo todo igual. ¿Cómo funciona? Digo, si hay algo después de esa sanción. Sí, te comento. Una vez que se emite una resolución por parte digamos, de las autoridades competentes para emitir esas sanciones, ya sea una amonestación, una suspensión o la rescisión del contrato colectivo, contrato individual de la persona que cometió el ilícito o que cometió esta conducta, se notifica a todas las instancias de la universidad, es decir, a la Dirección General de Personal, se notifica a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, a efecto de que, pues, de que esta resolución permanezca en su expediente. Y en los casos de, digamos, a lo mejor no es una conducta tan grave que una persona no se agredió a un compañero, 2 compañeros se agreden y pues se termina con una suspensión a ellos en 2 días, ¿sí? Pero para la segunda es uno de estos compañeros se agrede, se ve involucrado en otra riña, pues ya vemos que esta persona tiene conductas reiteradas en ese sentido, ya podríamos a lo mejor tener elementos para efecto de poderlo sancionar, ¿no? Poderlo sancionar de otra manera, que podría ser una rescisión. ¿Alguien más gusta hacer una pregunta? ¿No? Ya, maestra. Por nada, maestra. Gracias a ustedes por la invitación.